Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Galicia Opina. Cada día surgen nuevos casos de prácticas irregulares en la Administración o nuevos episodios de gestión deficiente en el uso de los fondos públicos. Ayuntamientos que no entregan sus cuentas, comunidades autónomas que no controlan su déficit o empresas públicas que gastan mucho más de lo que ingresan. El control y la transparencia en el uso de los recursos de todos parecen hoy por hoy cada vez más necesarios. Para hablar de todo ello hemos invitado esta noche al consejero mayor del Consejo de Cuentas de Galicia, don Luciano Fariña. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a esta casa, a Popular Televisión, y por supuesto bienvenido a Galicia Opina, este programa. Muchísimas gracias. Espero que satisfacer sus... Muy bien. Como siempre me acompañan 4 profesionales del periodismo y de la comunicación. A su lado está el periodista Alfonso Ribeiro, director del periódico de lunes a viernes. Alfonso, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bien. En el otro extremo de la mesa el presidente de la Asociación de Periodistas de Galicia, don Arturo Maneiro. Muy buenas noches. Muy buenas bienvenido. Noches. A su lado un periodista ya reconocido y colaborador de este programa, Pepe Castro, buenas noches. Hola, buenas noches. Y finalmente también colaboradora de este programa, la periodista Ana Peón. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Buenas noches. Don Luciano Fariña es consejero mayor desde el año 2000, sin interrupción, tengo entendido, a menos usted me corrige si me equivoco. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago, es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Cito solamente 4 cosas de un currículum extremadamente amplio. Señor Fariñas, el Consejo de Cuentas es un órgano, diría, mal conocido, por no decir nada conocido por los ciudadanos. Es una entidad que emana del Parlamento de Galicia, pero explíquenos cuál es concretamente su función. ¿Para qué sirve? Bueno, antes de nada tengo que precisarle que yo he sido consejero mayor desde el año 2000 al año 2007. No lo he sido desde el 2007 al 2010 y desde el 2010 he vuelto a serlo. Bien, una interrupción corta. Una interrupción, 3 añitos. Una interrupción sin ningún tipo de problema. Por otra parte, en relación con lo que me pregunta, es decir, el significado institucional en el ámbito de las instituciones autonómicas del Consejo de Cuentas de Galicia, debo de empezar por decir que me parece que es una cuestión muy importante por su relevancia y por la importancia y la trascendencia que tiene, que es la única, y lo digo con toda rotundidad, institución autonómica, excluido por supuesto el Consejo, la Xunta de Galicia, el Tribunal Superior de Justicia y el Parlamento, que está creada por el Estatuto de Autonomía de Galicia. Hay un precepto que dice taxativamente: créase o Consello de Contas de Galicia. Unha lei de Galicia regulará a súa organización e funcionamento. Lo cual quiere decir que el legislador autonómico le ha dado una especial relevancia al control externo en el ámbito económico, financiero y contable. Tanta relevancia que, primero, lo crea directamente en el propio Estatuto de Autonomía de Galicia. Y, en segundo lugar, utiliza una expresión que no se utiliza más que 3 veces en el Estatuto de Autonomía de Galicia, que es Ley de Galicia. Ya sabemos que leyes de Galicia son todas, pero, curiosamente, solamente en este caso, al referirse a otro caso en relación con el Parlamento y otro caso en relación con la Xunta y su presidente, se utiliza esta expresión. En los demás casos se habla de una ley del Parlamento. Creo que esto tiene particularísima importancia y relevancia. ¿Y cuál es la función que tiene encomendada? Pues tiene usted razón en que no tiene una demasiada presencia pública. Esto exige alguna valoración, que es un órgano no consultivo en el sentido técnico de la cuestión, pero sí un órgano de emisión de informe para que el Parlamento disponga de un instrumento de control al ejercicio del Ejecutivo. Control en el ámbito económico, financiero y patrimonial y contable, pero
no debemos de olvidar que esta es precisamente la función básica de un gobierno, hasta tal punto que un presupuesto es un diseño, es la expresión cifrada de los ingresos que se prevén recaudar y los gastos que se pueden realizar, pero ¿eso qué es? Es la plasmación en números de un programa de acción política. Por lo tanto, se trata de poner en manos del Parlamento un instrumento que le permita emitir una opinión acerca del juicio que le merece la gestión del Ejecutivo. Perdone que le interrumpa, pero el papel del Consejo de Cuentas no solamente abarca la gestión económica o financiera del Gobierno. Entiendo que el resto de las instituciones... Claro, por supuesto. Y el resto de las administraciones también, por supuesto, ¿no? el sector público autonómico, en donde están la Administración General, está además la Administración Institucional y las empresas públicas, y también el sector público autonómico, e incluso también... Incluso las fundaciones, ¿no? Sí, claro, evidentemente, es decir, empresas públicas, fundaciones, organismos autónomos, etcétera. Incluso los particulares perceptores, siendo beneficiarios de ayudas públicas. ¿Y qué dice ese informe? ¿Qué dice? Que la entidad que está siendo vigilada, si puedo utilizar esa expresión entre comillas, vamos a decir fiscalizada. Fiscalizada, efectivamente, actúa bien, actúa mal. ¿Cuál es la opinión que da el Consejo? El Consejo de Cuentas lo que hace es analiza la actuación gestora, cómo ha realizado su gestión, si se ajusta o no a la disciplina de carácter presupuestario en general y a las disposiciones particulares aplicables en una serie de ámbitos. En el ámbito de la gestión de personal, si se cumplen los requisitos, en su caso, de provisión de puestos públicos, etcétera. En el ámbito de la gestión de la contratación administrativa, si se cumplen los requisitos establecidos en la legislación de contratos del sector público, y así podíamos seguir, ¿no? Y al final obtiene unas determinadas conclusiones. En esas conclusiones se hacen las observaciones y dice, bueno, pues que se observa que se han cumplido o no se han cumplido los procedimientos administrativos derivados de la contratación administrativa en tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y emitida esa opinión, formula recomendaciones, sugerencias con vistas a expresar aquello que se debe de hacer para corregir la actuación. Y entonces me pregunto yo, ¿y le hacen caso a esas recomendaciones? Bueno, este es otro problema, pero el problema no es de quien hace la recomendación. Ah, no, yo no he dicho eso, pero digo, ¿a usted le hacen caso? Del destinatario de las recomendaciones. Pues le diré, por una parte, nosotros hace ya tiempo hemos incluido en los planes de trabajo anual la verificación de y seguimiento de las recomendaciones efectuadas en ejercicios anteriores respecto de los mismos entes fiscalizados. Y hemos observado que en general, digamos en general, salvo excepciones, pero en términos generales sí se hace caso a las recomendaciones. Sucede además que en muchas ocasiones, cuando se efectúa lo que se observa en el ejercicio que es objeto de fiscalización, y también si en el momento actual se siguen produciendo esas circunstancias que puedan considerarse anormales. Usted habla de fiscalizar, sí. Es decir, ¿realmente actúa como un fisco para las administraciones públicas? Aclaremos la cuestión. La palabra fiscalización es la auditoría en el sector público. Pero no implica ningún tipo de sanción. No. Me interesa que precise esto también. Si me deja terminar respecto de la cuestión. Entonces, ¿qué sucede? Que no hay ningún mecanismo legal establecido para que se haga caso de modo coactivo o coercitivo a las recomendaciones de los órganos de fiscalización externa. No existe en nuestro derecho. Así, por ejemplo, en el derecho portugués sí existe. Es decir, los órganos fiscalizados en la administración portuguesa pueden hacer o no caso a las recomendaciones, pero del Tribunal de Cuentas. Pero si no hacen caso, tienen que explicar por qué. ¿Por qué no las han seguido? Y luego, lo que me pregunta, en orden al aspecto si se deriva algún tipo de responsabilidad, tenemos que tener en cuenta que en el sistema español de control externo de las cuentas públicas hay lo que se llama la fiscalización y la responsabilidad contable.
La responsabilidad contable es un supuesto de responsabilidad civil a que habrá lugar cuando se producen alcances o perjuicios en el haber del Estado o de las administraciones públicas en general. Lo que pasa es que esa competencia la tiene asumida en exclusiva el Tribunal de Cuentas. Nosotros, el Consejo de Cuentas de Galicia, no tiene competencia en esa materia. Hasta tal punto no tiene competencia como que el artículo 5 de la Ley de Organización y Funcionamiento fue declarado inconstitucional en un párrafo por una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1990. Ha hecho usted mención al Tribunal de Cuentas. Hay un informe muy reciente que ahora está en el Congreso de los Diputados a debate, un informe del Tribunal de Cuentas en el que dice que las comunidades autónomas practican muchísimas irregularidades en materia, por ejemplo, de contratación, tramitaciones indebidas, que siguen habiendo demasiados entes o demasiadas empresas públicas. En resumen, que las comunidades autónomas en general suspenden con respecto a este informe del Tribunal de Cuentas y a la gestión de sus fondos. ¿Usted comparte esta valoración para el caso de Galicia? Lo primero es que tenemos que hacer una referencia y colocarlo en los informes en sus propios términos, porque en ocasiones en los medios de comunicación se tiende a establecer generalizaciones no deseadas. Sí, no, es que esta la cuestión es muy importante, porque estamos hablando de cuestiones técnicas. Entonces, ese informe, que yo conozco, está referido, primero, a la fiscalización de contratos de contratación administrativa en comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía que no tienen órgano de control externo. En segundo lugar, el resto, las comunidades autónomas que tienen órganos de control externo establecidos, no han sido fiscalizados directamente por el Tribunal de Cuentas, sino que las conclusiones a que llega el Tribunal de Cuentas en ese informe son consecuencia de lo que los órganos de control externo de cada una de las comunidades autónomas ha dicho. En tercer lugar, resulta que, refiriéndose al Consejo de Cuentas de Galicia, menciona expresamente que es una de las pocas comunidades autónomas que han fiscalizado la contratación administrativa en el ejercicio 2006 y de modo particular en relación con el Sergas en el ejercicio 2007. Y si ahora vamos a las tablas, yo tengo una memoria en general bastante buena, ¿no? Y entonces, si vamos a las tablas de información de datos, nos encontramos con que en el año 2006, de 992 expedientes de contratación que ha fiscalizado la comunidad, perdón, de los 992 expedientes de contratación que figuran en los datos, 300 corresponden a la comunidad autónoma de Galicia. Y en el año 2007, de 1.400 y pico, 1.437 creo recordar, 327 corresponden a la comunidad autónoma de Galicia. Lo cual quiere decir que hay un porcentaje muy elevado de participación y de fiscalización y en términos de importes está en torno al 8% y al 6 y pico por ciento en relación con los importes de los demás. Por lo tanto, creo que la fiscalización en el Consejo de Cuentas de Galicia respecto de ese informe es una fiscalización, digamos, adecuada a su situación y a la dimensión del sector público autonómico. Estamos hablando solo en ese caso del sector público autonómico y luego después que el informe es tan general que desde luego le puedo asegurar, y podemos leerlo decididamente, que casi nada se refiere a Galicia. O sea, todas las deficiencias, es más, hay comunidades autónomas que se citan, no se refieren a Galicia. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que efectivamente puede haber deficiencias, y las hay, y no vamos a negar que no las hay. ¿Son excepcionales o son la regla? Hombre, yo creo que son excepcionales. ¿En todas las administraciones? En general, vamos a llamarla así. Hoy día, yo creo que tenemos una administración pública muy profesionalizada, en general bastante bien preparada, y que conoce muy bien su oficio. Incluso, perdone que le interrumpa, incluso en la administración local, porque últimamente, pues este último año, a lo mejor hemos visto un sinnúmero de ayuntamientos de los que pues no habían entregado sus cuentas, o que llevan muchos años sin entregar cuentas, o que están en una situación de déficit que hace inviable que puedan cumplir con sus obligaciones. La administración local le diré que es un tema aparte, ¿no? Es un tema aparte en el sentido siguiente, es decir, hay una, a mi juicio, y siempre de los datos externos, ¿no? Es decir, hay un informe
de las disponibilidades de personal en el sector público, referido a julio de 2011, en donde se señala que en el ámbito local hay 650.000 funcionarios, en números redondos, de los cuales 5.605 aproximadamente pertenecen a lo que se denominaban cuerpos nacionales y ahora se denominan cuerpos estatales, es decir, secretarios, interventores y depositarios. Claro, si resulta que en España hay 8.116 ayuntamientos, resulta que nos tocaría a 0,6 de funcionario por ayuntamiento. Pero si a eso le añadimos que una cantidad relativamente importante de funcionarios municipales de esa categoría están al servicio de las comunidades autónomas, incluso del Estado, comprenderá usted que, digamos, los recursos disponibles desde el punto de vista de personal en el sector local, pues dejan un poco que desear. Abrimos, si le parece, un turno de preguntas a mis compañeros. Alfonso, por favor. De un tiempo a esta parte hay una desafección, por utilizar este eufemismo, un enfado de los ciudadanos con los políticos. Usted, que conoce más de cerca las cuentas, las contrataciones, los números, ¿cree que están en lo cierto o que hay razones para eso y para más? Bueno, mire, yo realmente emitir juicios de valor así, de modo genérico, pues resulta complicado, ¿no? Resulta bastante complejo. Y sobre todo, yo que procedo, en parte, en mis últimos 25 años, pues me he dedicado a hurgarle en el bolsillo de la gente, ¿no? Pues estoy especialmente sensibilizado respecto de esa cuestión, ¿no? Y me parece que los ciudadanos, en parte, pues tienen un poco de razón, en el sentido de que si yo contribuyo con un esfuerzo importante a la financiación del gasto público, debo de recibir la información adecuada para que yo sepa en qué se aplica, en qué se gasta, etc. Y desde ese punto de vista, en la medida en que pueden encontrarse situaciones pues, de no adecuada aplicación de esos recursos públicos, yo comprendo, y en algunos casos hasta diría que comparto, pero desde luego sí lo comprendo genéricamente, esa que usted llama desafección, ¿no? Porque probablemente, pues, yo diría que sería recomendable agudizar el oído y estar más pendiente de las sensibilidades del contribuyente, es decir, el ciudadano, sí, el administrado, sí, lo que queramos llamarle, pero sobre todo del contribuyente. Y esto es algo que yo creo que necesariamente cada vez más es exigible. Otra pregunta, si me permite, Carla, que quería plantearle sobre la estructura del Estado. Se ha hablado de la necesidad de impulsar la fusión entre los ayuntamientos. Se ha hablado del papel de algunas instituciones como diputaciones y Senado, que parecen que están obsoletas y que no cumplen una función clara. ¿Usted cree que desde un punto de vista, ya no entro en una valoración política, sino meramente de la gestión del gasto, es decir, sería conveniente dar algunos pasos a favor de la reforma de la estructura actual? Pues mire, yo no sé si es políticamente correcto, como se dice ahora, o no, pero a mí me parece que sí. Y me parece que sí, y lo he explicado en varias ocasiones y en varios sitios, y he tenido la oportunidad cuando he tenido la oportunidad de hacerlo. No sé. Si en este momento en España tenemos, en el ámbito municipal, por ejemplo, 8.116 ayuntamientos, de los cuales 4.800 y pico tienen menos de 3.000 habitantes, y 6.900 no sé cuántos tienen menos de 5.000 habitantes, y esos ayuntamientos representan el 80 y tantos % del número de ayuntamientos, pero solo el 17 y pico %, no tengo la precisión exacta, pero aproximadamente, de la población, está claro que hay que ir a una necesaria reestructuración del mapa municipal. Y en alguna ocasión yo he dicho también, y creo que es así, que no se trata tanto de que esa reestructuración esté en función exclusivamente del número de habitantes, sino sobre todo del territorio y de la dotación de infraestructuras de ese territorio. Porque si no, no conseguimos el fin de que se trata. Hoy,
en donde nos desplazamos rapidísimamente. En Galicia, por ejemplo, bueno, pues cuánta gente vive en Vigo, se va a trabajar a Pontevedra, va a Ferrol, come, vuelve por la noche, en fin, hoy día, es decir, los partidos judiciales del siglo XIX que se establecieron en la vigente ley de enjuiciamiento civil porque distaban más o menos de 40 kilómetros, hoy eso está superado, vamos, esto no tiene ninguna duda, y por lo tanto esa situación debe de influir necesariamente en esa votación. Y por otra parte, si a usted le añadimos pues la conveniencia de, ayer, el otro día, en un periódico de difusión regional aparecían un número de instalaciones que están pues deterioradas, que no se han terminado, que no se han inaugurado. Y tal. Bueno, pues esto realmente clama al cielo. O sea, en términos de decir, el contribuyente tiene derecho a que le expliquen y que le exijan cómo es posible que haya instalaciones de esas características. Y por lo tanto, ahí vamos. Y si usted me pregunta, por otra parte, por las diputaciones. Diputaciones, sí. Pues yo le diré que, primero, las provincias, mejor dicho, son una estructura territorial prevista constitucionalmente. Lo dice la Constitución. El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas que se constituyan. Y en segundo lugar, ¿a quién atribuye la representación de las provincias distribución territorial constitucional? A los diputaciones u otras entidades análogas. Cuando habla de esas entidades análogas, a quien se está refiriendo es a los cabildos insulares, no otra cosa. Entonces, yo en principio, yo creo que, mi opinión personal, salvo siempre cualquier otra opinión mejor fundada, por supuesto, la desaparición de las diputaciones supondría una modificación constitucional, sin perjuicio de que también entiendo que de perdurar debería de ser objeto de una modificación en la asignación de las competencias. Y eso probablemente hay que afrontarlo. O sea, no podemos estar tardando mucho tiempo en no afrontar estas situaciones. Hay, parece ser, una comisión que está estudiando este asunto y yo pues le deseo mucha suerte. La va a necesitar, Arturo, adelante. Sí, señora Fareña, usted dice que, bueno, no hay mucha presencia pública a veces de lo que es el Consello, sin embargo a veces hay utilización política y se ha dado un caso en Galicia de utilización política de un informe hecho por un consellero que ya ha fallecido. Entonces, es posible que, aunque no tenga esa repercusión, sí se utilicen desde el punto de vista de conveniencia política los informes, apuntes del Consello de Contas. Mire, vamos a ver, ¿cómo le diría? En primer lugar, cuando yo me refiero a la situación de la presencia pública, me refiero a que se ha debatido, y es un debate que existe, en si los órganos de control externo tienen que tener una frecuencia de presencia en los medios de comunicación o no. Yo personalmente soy partidario de que no, por una razón fundamental, porque los órganos que emiten opinión no son los que toman la decisión, y por lo tanto ahí hay que andar con exquisito cuidado. Y luego, por otra parte, algunos órganos de control externo de otras comunidades autónomas, en donde se ha producido con la finalidad de tener una cierta presencia, aportar a los medios de comunicación resúmenes de informes, resúmenes ejecutivos, etcétera, en ocasiones se han visto defraudados por razón de que lo que se traslada al final no es lo mismo que dice el informe. Y claro, aquí esto hay que andar con pies de plomo, y perdón por la expresión, ¿no? Porque estas son cuestiones técnicas, que obedecen a una serie de protocolos, aspectos legislativos. Y cuando se vulgarizan, es decir, yo estoy de acuerdo en que debe de aproximarse al conocimiento, vamos a llamarle común del ciudadano, los aspectos técnicos y desmitificarse. Pero, ojo, con una cierta cautela, porque si no, puede ser que suceda una cosa en vez de la otra. Y en cuanto a lo que usted pregunta, bueno, yo tengo que decirle, primero, que los informes del Consejo de Contas son del Consejo de Contas, no son, es decir, los consejeros del Consejo de Contas no son consejeros encargados de departamentos al modo como las consellerías de la Xunta de Galicia. Primera cuestión, que es de particular relevancia. El Consejo de Contas es un órgano colegiado, con todas las consecuencias que eso comporta. El hecho de que haya algún consejero que es el ponente no hace más que eso, que es el ponente. Y en segundo lugar, efectivamente, claro que se utilizan y hay utilizaciones indebidas, ¿no? Pero eso, la culpa no la tiene el Consejo de Contas. Y es más, yo le puedo decir
que, bueno, es que yo recuerde, salvo en alguna ocasión que se ha producido, y que no ha sido ninguna filtración ni nada de un informe, uso indebido de un informe, de un proyecto de informe, de un borrador de informe o lo que sea. Esto es absolutamente excepcional, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que uno no puede controlar todo, ¿no? Y por lo tanto, pues a veces se filtran cosas y como todas las filtraciones en general, pues adolecen de ciertas imprecisiones, ¿no? Y seguramente pues de generalizaciones, ¿no? E incluso de situaciones que yo le diría que se han producido y que hay incluso algún informe que es público ya, que contempla determinadas situaciones y curiosamente a esos informes públicos nadie le ha hecho caso. Me ha sorprendido. Curiosamente. Pepe, por favor, adelante. Señor Fariña, usted hablaba de la importancia del Consejo de Contas, por otra parte el gran desconocido dentro de los organismos de la comunidad autónoma, ¿no? En esa labor que tienen de auditoría, informe, conclusiones y recomendaciones que no tienen carácter, no hay un mecanismo legal que obligue a cumplirlas, ¿no? Yo consulté la página web de Consejo de Contas esta mañana y vi que el último informe que tienen es el presentado, el del ejercicio 2010. Sí. Y en ese informe del ejercicio 2010. 2009. Yo vi el Bueno, memoria anual, la memoria anual. Ah, bien, no, pero entonces la memoria anual es de 2011. Bueno, allí pone 2010, yo no sé si es de 2011. Bueno, la pregunta es la siguiente, no importa, no sea del 2010. Sí. En ese informe del ejercicio 2010, ustedes presentan las cuentas de la comunidad autónoma del ejercicio 2008. 2009. Lo mismo que de los municipios. Sí. Mi pregunta es, a la velocidad que se producen los cambios tan vertiginosos, usted mismo acaba de hablar de las diputaciones del siglo XIX, ¿sirve para algo un informe 2 o 3 años después? Bueno, entonces me viene muy bien esto porque es otra cuestión que conviene aclarar. Los informes de fiscalización, mejor dicho, las cuentas se rinden en un determinado plazo, a partir del momento en que termina el ejercicio. ¿Y cuándo vence ese plazo? En el caso de la cuenta general de la comunidad autónoma, el 30 de octubre. Es decir, hasta el 30 de octubre del año 2012, la comunidad autónoma de Galicia no está obligada a rendir la cuenta del ejercicio 2011. ¿De acuerdo? Y hasta antes del 15 de octubre de 2012, no están obligados los ayuntamientos de Galicia a rendir la cuenta del ejercicio 2011. Si vamos, la cuenta del ejercicio que está corriendo, que es el 2012, no se rendirá hasta el 30 de octubre del 2013 o hasta antes del 15 de octubre, 14 de octubre del 2013. Entonces la cuestión es, ¿quién señala esos plazos? El legislador. Pues que obra en consecuencia. Pero la pregunta que yo me hago como ciudadano es, ¿para qué me sirve a mí conocer las cuentas de 2008 ahora? Claro, pero entonces le voy a cuando hubo cambio de alcaldes, de consejeros... Claro, es que la cuestión está esa. Entonces, quien aprueba las normas, que en definitiva es el representante de los ciudadanos elegido democráticamente, es el que tiene que ser sensible, por eso yo hablaba antes de la sensibilidad. Y entonces yo he propuesto, y lo he dicho en varias ocasiones, y lo repito pues siempre que puedo, que hay compañías, sociedades mercantiles españolas que tienen que tener las cuentas preparadas el 30 de marzo. Deben de ser aprobadas por sus asambleas generales de socios el 30 de junio y estar depositadas en el registro mercantil hasta el 25 de julio. ¿Por qué la administración pública tiene más plazo? Entonces, creo que sugiero la conveniencia de que se introduzcan modificaciones a ese respecto. E incluso, yo el otro día estuve en una reunión del Tribunal de Cuentas, que era la primera reunión que el Tribunal de Cuentas tenía después de la renovación que se produjo este año, en donde sugería la conveniencia incluso de que, y lo he sugerido aquí también y en otros sitios, ¿no?, de que sería muy importante que los órganos de control externo estableciesen programas de fiscalización
y mediante esos programas pudieran acceder en línea a la contabilidad tal como se está ejecutando, de tal manera que su opinión pudiera darse en el plazo de 1 o 2 meses, por ejemplo. Pero claro, eso incumbe al Poder Legislativo. Es que esta es la cuestión fundamental. Dice, ¿no es útil para los ciudadanos? Evidentemente, usted me dice, pues sí, no, porque tomar decisiones... Entonces quiero decir, lo que está usted diciendo ahora es que mucho caso... No es eso, porque una cosa es, vamos a ver, una cosa es lo que yo pueda sugerir, lo que podamos sugerir en el ámbito tal, y otra cosa es lo que decimos desde el punto de vista de la evacuación de los informes. Son dos cosas distintas. No, era para hacer una pequeña broma al respecto. Yo, utilizando, abusando de su confianza, de la confianza que tenemos en usted y de su presencia, iba a decir una maldad. Pues diga usted en esta tesitura, tal como están las cosas, el Consejo de Contas es perfectamente prescindible. Sí, prescindimos de todo, podemos prescindir absolutamente de todo, hasta el Parlamento. Podemos prescindir hasta del Parlamento. No, el Parlamento está al día, ¿no? Hace cosas cada día y responde. Bueno, mire una cosa, usted lo que pasa es que no se atreve a meterse con el Parlamento, pero en fin, yo tampoco quiero meterme con el Parlamento, nada más lejos de mi ánimo, ¿no? Pero decir que es perfectamente prescindible, por supuesto, todo es prescindible, prescindimos de todo. Prescindimos hasta de votar, porque como votamos cada 4 años. Claro, favor, es que votamos cada 4 años. No votamos todos los días, votamos cada 4 años. No, pero lo que pasa es que los informes cada 3 años... No, pero perdón, insisto, no son cada 3 años. Es que, perdone, es que este es un error. No son cada 3 años, son cada año, porque tenemos un decalaje de 10 meses respecto del fin del ejercicio. Es que claro, esto es el problema, es decir, usted está diciendo una cosa y transmite un mensaje que no se ajusta a la realidad. Diga usted que hay un desfase de 2 años respecto del fin del ejercicio. Eso sí que se lo acepto. Claro. Pero claro, ¿por qué? Porque a usted, si la Hacienda Pública le pregunta, le dice ahora que quiere ver su declaración del impuesto de la renta del año 2012, ¿qué dice? Oiga, cuidadito, que aún no ha terminado el plazo. Claro, pues pero la desde 2011 la tengo presentada. Sí, pero si se lo dice en enero... Fiscalizada. Si se lo dice... Bueno, eso ya lo veremos. Sí, seguro. No lo sé, yo muy seguro. ¿Usted ha recibido una liquidación provisional? Sí, he recibido liquidación provisional. Sí. Porque tiene devolución. Y si hubiera errores me hubieran llamado al orden. Pero mire, yo lo que le digo es que si en enero del 2013 a usted la Hacienda Pública le envía un papelito diciéndole que quiere repasar su declaración de la renta, usted dirá, no, mire usted, perdone, que hasta el 30 de junio no me toca presentar la declaración. Normal. Claro, pues normal. Pues el otro también es normal que haya un plazo para formar las cuentas, porque hay un periodo de tiempo en que tienen que ser formadas. Es decir, yo el tema lo coloco en el plazo mayor o menor, pero hay la necesidad de formar las cuentas, porque es que si no sería absolutamente imposible. Claro, es imposible. Claro, es decir, yo entiendo, es decir, comprendo su inquietud, y desde luego la alabo, y tenga usted la seguridad de que si por mí fuera, esto estaría muchísimo, se avanzaría muchísimo, pero hay imposibilidades, algunas, digamos, obstáculos de difícil remoción y otros de menos difícil remoción, pero en todo caso, a quien incumbe esta cuestión de la remoción es al Parlamento, que usted dice que está en orden. Al día. Ana, por favor, adelante. Buenas noches, señor. Buenas noches. Usted está al frente de un consejo que, para explicarlo así de un modo simple, tiene la función de vigilar cómo nuestros representantes políticos se gastan hasta el último euro público y en ocasiones tirarle de las orejas, algo que creo que siempre resulta incómodo. Estamos viendo que, no sé si también por la presión social o por sentido de la responsabilidad, nuestros responsables políticos cada vez toman más medidas de austeridad. En el programa electoral el Partido Popular planteaba una reducción del número de diputados del Parlamento de Galicia. Usted que digamos que su función es vigilar cómo se gasta el dinero de los gallegos, ¿qué le parece esta propuesta para reducir el número de diputados? Pues mire usted, yo realmente no tengo opinión como miembro del Consejo de Contas y presidente del Consejo de Contas sobre esa cuestión, porque pertenece al ámbito estrictamente político. Ya. Es decir, hay un órgano que tiene la competencia para promover las modificaciones legislativas oportunas y en función del interés o de la conveniencia de la ciudadanía. Lo que sí me permitirá que le pueda decir
es que, a mi juicio, y ya digo, salvo siempre mejor opinión, yo creo que se confunde la austeridad con no gastar adecuadamente. Ahora se dice, no, hay que ser austeros, no se puede gastar. No, vamos a ver una cosa. Yo he dicho en alguna ocasión que hay gastos necesarios, convenientes y superfluos. Pues los gastos superfluos deben de ser eliminados. Los gastos convenientes habrá que analizarlos y los necesarios no hay más remedio que aguantarse con ellos. Esto es una idea muy clara. Entonces, claro, ¿qué es ser austero? Porque en ocasiones lo que sucede es que vamos a ser austeros, suprimimos a la gente de ventas. ¿Y qué sucede? Que nos minoran los ingresos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos quien nos venda. Y el buen paño en el arca no se vende. Y esta es la cuestión que creo que debe de ser objeto de análisis profundo y serio. Y entonces pues nos estamos encontrando con que hay determinadas medidas que desde el punto de vista de la evolución económica pues probablemente están evitando un gasto, bien, pero también reduciendo un ingreso. Le voy a poner solo un ejemplo, que es, se ha reducido o suprimido, eliminado o pospuesto la paga extraordinaria de los funcionarios públicos del mes de diciembre. Hay un ahorro evidente, pero hay una falta de ingreso, porque las retenciones que recaen sobre esas pagas no se ingresan. Y en segundo lugar, se produce el fenómeno de que si esas cantidades los funcionarios públicos las tenían que dedicar razonablemente a consumo, se reduce el volumen de su consumo, se reduce, por lo tanto, la posibilidad de mayor recaudación vía impuesto sobre el valor añadido y la posibilidad de que los pequeños y medianos empresarios vendan más y satisfagan retribuciones a los suyos. Yo, sobre este punto, esto es pura teoría económica, es decir, puro conocimiento del proceder y de los comportamientos económicos de la ciudadanía. Hay personas que consideran que no hay que gastar. Bueno, pues muy bien, no gaste usted, iremos al colapso. Entonces, no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo un análisis de lo que a mí me parece la racionalidad. Si resulta que eso es austeridad, yo entiendo que eso es una austeridad malentendida, a mi juicio. Por ejemplo, hace poco tiempo he visto pues que resulta que no sé qué entidad, que no sé qué, pues va a tributar igual que la SICAP. Dice, oiga, pues mire usted, pues bueno, pues que tribute igual que la SICAP, pero si en algún momento esa tributación pues es mínima, mire, si ese es el precio que tenemos que pagar para que nos compren algunos algo, hombre, pues hay que analizarlo. En todo caso, las consecuencias las tendremos dentro de poco, ¿no? Entonces yo creo que esto de la austeridad es algo que debe de precisarse mejor. Tengo la sensación de que debemos de ser más rigurosos e incluso hacer análisis estratégicos. Ya hay decisiones estratégicas que tenemos que analizar. Pero bueno, yo, doctores, tiene la Santa Madre Iglesia que saben responder, ¿no? Yo soy un humilde, bueno, pues... Ha sido usted meridianamente claro, señor Fariña, en cuanto a esta pregunta de Ana. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros. Le deseamos pues un buen final de año, que consuma usted mucho, usted y todos nosotros, para ver si somos capaces de generar ese movimiento empresarial que tanto necesita el país. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias a usted por su acogida. No se vayan ustedes, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con el resto del análisis de la actualidad. Hasta ahora.